Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro siguiente video. Buenas tardes, buenos días a todos. Nuestro siguiente video, el video número 10, para nuestra sesión número 10 de la materia Ilustración Digital. Bueno, pues vamos a continuar el día de hoy con nuestro ejercicio de Winnie Pooh. Vamos a seguir trabajando con él. Espero que ya todos tengan terminado su line art, que no hayan tenido mayor problema y que tengan ya preparado su archivo para continuar ahora con la siguiente etapa del proceso, del workflow que estamos haciendo para este ejercicio. Y bueno, a continuación lo que nos tocaría en esta ocasión sería trabajar los flats, las bases, las plastas, los colores de base de esta ilustración de tipo cel shading para posteriormente pues ya empezar a darle volumen con la técnica que ya estamos empezando a practicar. Entonces, bueno, pues vamos sin más preámbulo. Espero que este video no sea muy largo porque lo que vamos a hacer el día de hoy no es muy complicado. Entonces vamos a movernos a nuestro escritorio para abrir nuestro archivo de Illustrator, perdón, de Photoshop, nuestro archivo de Photoshop en el programa. Entonces aquí estamos ya en Photoshop, como habíamos dejado nuestro proyecto. Tenemos nuestro line art en una capa normal y vamos ahora a empezar a trabajar los famosos flats. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues realmente es muy sencillo. Aquí mucho del trabajo de los flats tiene que ver con ordenar y acomodar adecuadamente nuestro archivo y de inicio distinguir cuáles son los materiales que tiene nuestra ilustración para cada uno de esos materiales poderlo ordenar, acomodar de manera en que podamos ilustrarlo por separado. Por lo tanto, antes de empezar a hacer cualquier tipo de capa o de carpeta, vamos a analizar nuestra ilustración para identificar cuántos materiales vamos a necesitar ilustrar. Obviamente esta es una ilustración muy sencillita que tiene realmente muy poquitos materiales, pero puede ser que nuestra ilustración, pues conforme vamos avanzando, pues se vuelvan más y más complejas y por lo tanto tengan cada vez más cantidad de materiales. Recuerden que por un material entendemos una superficie que se distingue de otras por el tratamiento, color, textura que pueda tener. Entonces, cada material o cada superficie pues se tiene que ilustrar por separado para poderle dedicar las capas necesarias y darle el tratamiento adecuado para reproducir lo que queremos reproducir. En este caso tenemos una ilustración, les decía, muy sencilla, en donde básicamente tenemos tres materiales y uno de ellos tiene, digamos, una variante. ¿A qué me refiero? Bueno, pues claramente podemos identificar un material en la manta. La manta de los personajes es un material y probablemente pues es un material textil, es un textil y pues ese es quizás el material más predominante. Después tenemos otro material que es peluche. Tenemos dos tipos o dos variantes del mismo material quizás, pero no necesariamente se tiene que ver igual. Tenemos el Winnie Pooh, que pues como sabemos es anaranjado, amarillito, y ese sería otro material, el peluche con el cual está formado Winnie Pooh. Y en nuestro caso, pues está presente en la carita y también en la patita que sale por la parte inferior. Ese sería el segundo material, el material de que está hecho Winnie Pooh. Luego tenemos el tercer material que es obviamente pues el puerquito. El puerquito también es un material que pues es un peluche, pero podríamos tratarlo de otra manera, podría ser un peluche más corto, más largo, como queramos, pero definitivamente es de otro color. Entonces tenemos que el puerquito pues es como rosita y por lo tanto pues tenemos ahí ya un material distinto al peluche del cuerpo de Winnie Pooh. Entonces ese es nuestro tercer material. Y de hecho, este puerquito, pues en realidad está formado por dos colores, tiene dos colores, su nariz y sus orejitas son de un color morado. Entonces, ese sería, por decir algo, nuestro cuarto material, aun cuando en realidad pues es el mismo material que la carita del puerquito, simplemente es de otro color.
Pero al haber esa diferencia, pues nosotros podemos incluso definirlo como un cuarto material si queremos cambiar, por ejemplo, la textura del peluche, de las orejitas y la nariz, o simplemente pues manejar un color distinto para este último material. Eso ya en su momento ustedes podrán decidirlo, pero no tenemos más que eso. Tenemos cuando mucho esos cuatro materiales que integran esta ilustración. Bueno, entonces, antes de empezar a realizar nuestros flats, lo primero que vamos a hacer es crear carpetas para cada uno de los materiales. Entonces, en la parte de nuestros layers, vamos a crear una serie de carpetas y les vamos a denominar, esta va a ser la carpeta de Pooh. Luego vamos a tener otra carpeta que será para eh, puerquito. Y la tercera carpeta va a ser para la manta. Ahí tenemos ya nuestras carpetas de materiales y bueno, el line art lo vamos a dejar hasta arriba. Entonces vamos a tener las carpetas en la parte inferior al line art, arriba va a quedar nuestro line art y abajo, bueno, vamos a ir introduciendo en estas carpetas las capas que vamos a ir produciendo para cada material. Y como les decía, pues en este caso solo son tres y acaso cuatro, pero eso lo podríamos manejar incluso dentro de la carpeta de puerquito. Vamos entonces a empezar a producir nuestros flats. Recuerden que los flats básicamente son la base sobre la cual después vamos a texturizar, vamos a sombrear, a iluminar, a colorizar. Entonces, siempre que queramos trabajar un material, tenemos que partir de un flat, de una base. Y esta base, si se acuerdan en nuestro ejercicio de la esfera o del planeta, básicamente es un color plano, completamente opaco, al 100%, sin transparencia, y es trabajado únicamente en tonos de gris. Recuerden que en este momento todo el color lo estamos introduciendo al final. De inicio solo trabajamos en tonos de gris. Lo mismo vamos a hacer para esta ilustración, vamos a trabajar únicamente tonos de gris. Vamos a suponer que nuestra escena de inicio en una primera etapa fuera completamente en blanco y negro y tonos de gris, como si no tuviera colores. Entonces, de esa manera vamos a producir flats para cada material, pero esos flats solo van a ser grises. Ahora, ¿qué gris vamos a utilizar para cada flat? ¿Qué tono de gris vamos a utilizar? Bueno, pues ahí sí tenemos que retomar una referencia para saber, bueno, de estos tres materiales, cuál sería el más claro, el más oscuro, o si hay alguno que es medio, para determinar el tono de gris que vamos a usar en el flat. Entonces, ¿cómo podemos determinar los valores adecuados para los grises? Bueno, pues les decía con una referencia. Entonces, yo tengo ya aquí una imagen que me va a servir de referencia y aquí se las muestro. Ustedes pueden buscar una equivalente en internet y pues aquí podemos ver más o menos cuáles son esos valores que necesitamos utilizar para estos dos personajes, porque en realidad la manta la vamos a poder colorizar y trabajar pues en el tono que queramos, en la luminosidad que queramos, entonces esa no hay necesariamente una referencia en el sentido de la luminosidad que debe llevar el flat. Sin embargo, bueno, pues para los personajes sí necesitaríamos tener alguna referencia. Ahora, ya analizando la referencia, que en este caso pues estamos viendo aquí, pues en realidad nos podemos dar cuenta que los dos personajes son bastante claritos. No es que uno sea más oscuro que el otro. Los dos tienen una tonalidad bastante clara, pero si se dan cuenta, pues sí, la nariz y las orejitas del puerquito son más moraditas o quizás simplemente un rosita un poquito más intenso. Entonces, vamos a utilizar esta referencia simplemente pues como apoyo para determinar los valores de gris de nuestros flats. Y como ya más o menos nos podemos dar cuenta aquí, si tomamos el tono medio, acuérdense que aquí estamos tratando de ver la imagen sin tomar en cuenta el color, solamente analizándola en términos de gris. Incluso la podíamos abrir en Photoshop, quitarle los colores y verla de esa manera. Pero no es necesario hacer todo eso, simplemente analizamos la imagen y vemos pues que los dos personajes son bastante claritos.
Entonces sus flats pues, tendrán que ser también claritos para poder tener un buen rango entre luces y sombras. Recuerden que nuestro flat tendrá que colocarse en la parte intermedia entre las luces y las sombras. Entonces, por ejemplo, para Winnie Pooh, aquí tenemos esta parte en donde pues podríamos pensar que estas son las sombras más intensas que tiene el personaje, que genera este personaje en esta escena, y las luces más intensas pues están por aquí arriba. Entonces, si calculamos, bueno, un tono de gris que pudiera estar entre estos dos niveles, pues más o menos estamos a la mitad y un poquito más clarito. Y en el caso de Puerquito, pues también tenemos un tono de gris intermedio bastante claro, porque de esa manera, bueno, incluso los tonos más oscuros se darán cuenta que no llegan a ser realmente sombras intensas. Entonces, tenemos en realidad dos personajes muy claritos. Bueno, para eso ya nos ayuda esa referencia. Vamos entonces ahora a iniciar nuestros flats para, para nuestros tres materiales. Entonces, pues obviamente aquí voy a trabajar al interior de la carpeta de Pooh, porque vamos a empezar primero el flat para el material de la felpa de la que está hecho Winnie Pooh. Ahora vamos a crear entonces nuestra capa normal. Recuerden que los flats se crean en una capa normal, completamente normal. Y aquí ya estamos adentro de la carpeta de Pooh. Ahí vamos a empezar nuestro flat. Ahora, elegimos nuestro tono de gris. Para Pooh voy a elegir más o menos un gris, más o menos como por aquí, para que lo vean mejor. Más o menos ese sería mi tono medio, porque quizás mis sombras más oscuras estarán como por acá y mis luces más claras por acá, entonces pues nos colocamos aquí en medio y le decimos OK. Ahora, hay varias formas de generar el flat. Básicamente aquí lo importante es que para la realización del flat, que nuestra base, que nuestro flat esté perfectamente cubierto. Y eso significa que si yo tomo, por ejemplo, una brocha normal, mi brocha full force, con ella, a un mayor tamaño, pues puedo empezar a generar mi flat. Y aquí pues realmente lo único que tengo que hacer es como si estuviera coloreando un libro de dibujo. Simplemente pues no salirme de la raya y listo. Entonces en este caso, vean lo importante es que esté perfectamente cubierto y no salirnos del borde. Sin embargo, es importante que sí podamos invadir un poquito el borde porque si no nos puede quedar un espacio entre el flat y el line art y ese espacio pues se ve como un error. Entonces en este momento estoy simplemente rellenando con una brocha gruesa toda esa zona que sé que es fácil de rellenar y de cubrir de esta forma. Ahora, hasta este punto, pues dirán, bueno, eso es fácil, simplemente no salirse. Aquí es en donde se pone un poquito ya más delicada la cosa, cuando llegamos a los bordes. ¿Por qué? Pues porque aquí sí puede ser que podamos dejar sin querer algunos detalles que pueden ser importantes. Entonces, una recomendación cuando estén generando flats es que cambien su color de fondo. Aquí tenemos nuestra capa de fondo. Voy a desbloquearla y la voy a cambiar de color. En lugar de usar blanco, porque el contraste entre el blanco y el gris es muy poco. Entonces, si yo como fondo utilizo, por decir, algún rojo intenso de este tipo, eso me va a ayudar mucho más a detectar posibles huecos que esté dejando en el flat. Por ejemplo, si yo voy aquí, me acerco, ya para empezar a rellenar mi flat de una forma más fina, quizás hago mi brocha más pequeña y pues ya puedo empezar a cubrir perfectamente esa parte ya de los bordes. Ahora, noten que estoy invadiendo un poquito el line art para asegurarme que el flat está completamente al interior de mi line art. ¿Qué pasa si no lo hago así? Bueno, puedo dejar, por ejemplo, unas pestañitas o unas uñitas como esta que estoy dejando aquí a propósito para que vean que esto estaría mal. Aquí estoy dejando una zona sin cubrir del flat por tratar de hacerlo justo al ras. Entonces siempre intentamos que nuestra brocha invada por lo menos la mitad, hasta la mitad del line art, de la línea de line art,
para asegurarnos que no hay ningún tipo de huequito que nos pueda quedar entre flat y line art. Y en este sentido, el fondo rojo nos ayuda más porque pues genera mucho más contraste. También puede ser que a la hora que estamos llenando el flat, sin darnos cuenta, dejamos de repente zonas sin cubrir, como por ejemplo aquí, estoy sin querer dejando una zona que aparentemente, bueno, pues no está cubierta. Entonces, eso cuando tengo mi fondo rojo, pues es mucho más notorio, pero vean, si regreso a un fondo blanco, van a ver cómo esos detallitos de repente pues no son tan evidentes, más aún si estamos un poco más alejados, ¿ok? Podríamos de repente no darnos cuenta que ahí dejamos un hueco, incluso ahí que prácticamente no se nota, pero si hacemos el cambio de nuestro color de fondo, pues van a ver que sí, sí se nota. Entonces esos son errores en el flat que tenemos que cuidar porque obviamente si tratamos de empezar a hacer el siguiente proceso con un flat incompleto o con huecos, pues eso se va a ver muy mal. Entonces hay que tener mucho cuidado con el flat para asegurarnos que está perfectamente cubriendo toda el área necesaria. Y aquí pues más vale ir invadiendo un poquito también el interior del line art para asegurarnos que no nos queden esas zonas sin cubrir. Entonces, bueno, pues si se dan cuenta es otra vez un proceso de mucho cuidado, de paciencia, de estar revisando y de esa manera vamos cubriendo. Incluso si las líneas del line art están internas al material, como por ejemplo la sonrisa aquí de Winnie Pooh, pues en lugar de tratar de bordearla, pues me conviene de plano toda pintarla por encima. Obviamente estamos pintando por debajo, entonces no se nota, pero de esa manera pues nos aseguramos que no estamos dejando huecos. Entonces seguimos aquí con mucho cuidado creando nuestro flat. Vean, aquí tengo un detalle que quisiera mostrarles. Ahí podemos ver, falta revisar el flat en esta sección de aquí porque se cuela un poquito de esa luz roja. Para eso nos ayuda el fondo rojo. Otra vez, si cambiar el fondo, van a ver que eso se vuelve prácticamente imperceptible. Pero con un fondo rojo, pues sí se nota. Entonces, ahí es en donde corregimos, depuramos. Aquí incluso lo podrán ver otra vez. También esta parte necesitaba más depuración porque se está colando esa sombrita roja. Entonces, muy importante que cambien su fondo para que puedan perfectamente identificar zonas de flat que debemos cubrir. Ahí estamos. Y obviamente aquí ya estamos trabajando a un acercamiento mayor porque pues nos interesa detectar cualquier errorcito en la cobertura de nuestro flat. Aquí la ceja no hay necesidad de que dejemos ningún hueco, entonces la cubrimos muy bien. Aquí también. Seguimos moviéndonos con barra espaciadora, incluso rotando si se acomodan mejor en otro ángulo. Aquí. Les repito, esto puede parecer fácil de hacer, pues nada más relleno, pero si no lo hacemos con cuidado y a detalle, seguramente nos van a quedar zonas sin cubrir y esos errores se ven inmediatamente cuando empezamos a trabajar luces y sombras y pues eventualmente tenemos que regresar al flat para asegurarnos que está bien, depurarlo, entonces más vale desde un inicio estar seguros que nuestro flat está perfectamente bien hecho y está cubriendo toda la zona del material que debemos cubrir. Y por eso necesitamos muchas veces un mayor acercamiento. Obviamente, si se llegan a salir del line art, pues también tendrían que corregirlo. Si de repente hacemos algo así, pues ahí cambiamos a goma y corregimos. Otra vez brocha y todo el contorno de nuestro line art
de nuestro material que está bordeado por este line art, pues lo tenemos que revisar. De esta manera, ya que tenemos eso, bueno, pues como sabemos que la patita también es del mismo material, pues también la vamos a pintar. Esto puede quedar en el mismo flat porque es el mismo material. Entonces primero hacemos un relleno así y luego ya de forma más cercana, más cerquita, hacemos el depurado de nuestro flat. Obviamente si tenemos un line art muy delgadito, pues tenemos que tener todavía más cuidado en no salirnos. Para que nuestro line art pues quede siempre al interior, perdón, nuestro flat quede siempre al interior del line art. Listo. Ahora, vean, si quito mi line art, pues ahí todavía puedo identificar algún detalle, alguna parte. No es necesario que quede perfectamente delineado, porque pues finalmente el line art lo está cubriendo, pero sí asegurarnos que pues no nos faltó cubrir ninguna parte. Entonces, este es nuestro flat, le vamos a llamar flat para Pu. Y de igual manera, pues vamos a hacer los flats adicionales. Vamos a hacer el flat de puerquito. Ahora vamos a crear una nueva capa y esta va a estar dentro de la carpeta puerquito. Y una vez vamos a nombrarla flat puerquito. Ahí. Y bueno, pues les decía, vamos a tomar quizás un gris un poquito más claro nada más, porque puerquito es un poquito más claro que Pu. Entonces vamos a tomar un flat un poquito más clarito. Vamos entonces para puerquito, vamos a hacer el flat, pero lo vamos a hacer de una manera ligeramente distinta para que vean otra forma de poder generar flats de manera también bastante fácil. Vamos entonces sobre el flat de puerquito, aquí vamos a estar creando el flat, pero vamos a cambiarnos brevemente al flat, perdón, a la capa de line art y vamos a seleccionar nuestra herramienta de selección automático, varita mágica. Vamos a seleccionar la varita mágica y vamos a hacer clic sobre las áreas que sabemos que son parte de este flat. Entonces en este caso es pues la carita, con Shift podemos seleccionar también una de las manitas, la otra manita y quizás aquí el interior de esta orejita. Ahí. Ahora ya con esto seleccionado, nos regresamos a la capa de puerquito, al flat de puerquito, y ahí le vamos a hacer un relleno. Entonces seleccionamos Edit, Fill y definimos, bueno, el color que ya tenemos preseleccionado aquí arriba, pues es el color de frente, Foreground Color, y le decimos OK. Ya una vez que hacemos eso, podemos soltar la selección con Comando D o Control D y ya tenemos aparentemente nuestro flat. Si hacemos un acercamiento, pues verán que pues está bastante bien, pero todavía hay que hacer algunos ajustes porque se podrán dar cuenta que ahí podemos ver todavía filitos rojos. Y esto es lógico porque, bueno, pues lo único que se pintó fue el área exactamente seleccionada por la varita mágica, pero en este caso, pues estos bordes todavía hay que repararlos. Lo mismo estaría pasando con el borde justo en el contorno del line art, nada más iba a llegar justo en el borde interno y necesitamos que nuestro flat cubra un poquito más adentro. Entonces, bueno, ya en este punto lo que podemos hacer simplemente es seleccionar nuestra brocha y sobre este flat, pues rellenar o cubrir lo que no tendríamos que tener esos huecos. De esta forma, en esto de aquí, vamos a quitar incluso aquí el line art para ver que ya está bien cubierto. Y si se dan cuenta, bueno, pues también podemos cubrir estas líneas de aquí que no necesitamos.
esta forma, así, así, esta línea de aquí, esta línea de acá. Y bueno, ya que hacemos eso, entonces podemos prender el line art y ahora sí invadir un poquito al interior del line art para evitar esa sombrita roja que se está saliendo o que todavía se está dejando ver. De esta forma. Podrá parecer que no hacemos nada, pero en realidad sí estamos cubriendo toda esa parte, engrosando un poquito nuestro flat para que invade el line art y desaparezcan esos píxeles que se llegan a ver de color rojo todavía. Y esto obviamente a todo el contorno que se seleccionó con, con la varita mágica. Vean, aquí voy a dejarlo hasta aquí para que vean sin el line art lo que estamos haciendo. Básicamente engrosando un poquito para cubrir perfectamente esa zona de justa frontera entre flat y line art. Entonces esta es otra forma de hacer el flat utilizando la herramienta de selección. Ahí está. Y bueno, pues ya si quitamos nuestro line art, podremos ver el puro flat. ¿Ok? Bueno, ahí está. Ahora, todavía hay otra forma en donde podríamos aprovechar esta herramienta. Se las voy a mostrar aquí en las orejitas y la nariz. Y vean, para esto voy a tener aquí un segundo flat, un flat distinto. Dentro de la misma carpeta puerquito vamos a crear otro flat, que vamos a llamar flat orejas. Y como sabemos, estas son un poquito más oscuras, entonces vamos a seleccionar un gris un poco más oscuro. Y en este flat, bueno, en esta capa vamos a hacer el flat para las dos orejitas y la nariz. Ahora, otra forma de hacer el flat, pues parecida, seleccionamos la herramienta de varita mágica, regresamos al line art, hacemos un clic ahí, hacemos un clic aquí arriba también y un clic en la nariz y ya las tenemos ahí seleccionadas. Ahora, fíjense la diferencia. Vamos a intentar engrosar un poquito la selección usando la función select, modify, expand. Vamos a expandir un poco la selección. Ahora, en esta ventana que nos aparece, le vamos a decir el grosor que queremos expandir. Vamos a decirle que queremos quizás unos 5 píxeles para engrosar la selección. Entonces verán que ahora la selección crece y de cierta forma invade un poquito de la zona del line art, que eso es lo que necesitamos. Entonces ahí ya estaríamos al interior del line art. Regresamos a nuestro flat orejas y hacemos el fill, edit, fill y lo rellenamos del color. Ahora sí, soltamos la selección y bueno, pues este flat sí podemos estar seguros que está al interior y por lo tanto ya no tenemos que hacer esa parte de depurado que hicimos con el flat de porquito porque ya este flat está crecido, está al interior. Sin embargo, todavía hay detallitos que quizás podamos eliminar para estar todavía más seguros. Entonces en este flat voy a seleccionar aquí rellenar estos espacios negros, perdón, rojos que se ven todavía por aquí. Aquí tengo otro detallito que no me interesa conservar. Por acá. Y entonces de esa forma, pues ya nuestro flat está al interior
del line art y ya no tenemos que hacer esa depuración que hicimos anteriormente. ¿Ok? Entonces el proceso que ustedes quieran, hay quien se le facilita simplemente agarrar la brocha y pintar el flat y hay quien prefiere por medio de herramientas de selección. Vamos a hacer la manta, el flat para la manta y vamos a hacer exactamente lo mismo. Para la manta vamos a ocupar una nueva capa que va a quedar al interior de la carpeta manta y esta será el flat manta. Va a depender el color que ustedes le quieran dar a su manta, o más bien la luminosidad, qué tan oscura o clara quieran que quede su manta. De ahí dependerá el color de flat que quieran usar. Yo voy a usar un flat un poquito más oscuro para darle un poco más de contraste a la escena, más oscuro que los dos personajes. Entonces la mantita pues la voy a tener en un gris más oscuro y con ese tono de gris voy a rellenar mi flat. Les repito, pueden usar la técnica que quieran de las que vimos o incluso una combinación de ellas, como se acomoden más. Hay flats que es más fácil por selección porque son áreas muy fáciles de seleccionar, que quizás tengan pocas líneas internas, entonces eso no hay que repararlo después. Y hay flats que a lo mejor pues sea más fácil o más rápido simplemente rellenarlo y luego depurar. Como sea la técnica que ocupen para hacer sus flats, lo importante es que estén seguros que está bien hecho, que no quedaron huecos y para eso pues siempre tenemos que eventualmente acercarnos y revisar a detalle. Entonces quizás el método de selección puede parecer más rápido, pero después de todos modos tenemos que revisar. Entonces bueno, aquí yo estoy usando simplemente el relleno por brocha y pues con mucho cuidado, revisar que no queden zonas sin cubrir. Eso es realmente lo importante de los flats, que no queden zonas sin cubrir, porque si quedan, se van a notar. Esto va a quedar así, esto también. Entonces, este es el tercer flat, perdón, el cuarto flat que estamos haciendo, porque solo hay 4 materiales que vamos a trabajar en esta ilustración. Si obviamente nuestra ilustración tuviera más materiales, pues cada uno requeriría un flat. Cada material es un flat. Si se dieron cuenta, no necesitamos flats distintos, por ejemplo, para la patita de Pooh y la cara de Pooh, porque es el mismo material. Entonces se pueden trabajar exactamente en el mismo flat y listo. Entonces seguimos cubriendo aquí el último flat. Para dejarlo perfectamente bien hecho. Ya después quitaremos el line art para revisar que no se nos haya colado ningún espacio por ahí sin cubrir. Y esto es como cuando en el kinder nos pedían pintar sin salirnos de la rayita, pues es lo mismo, estamos pintando sin salirnos de la rayita. Y listo, ya con esto queda nuestro último flat. Quitamos el line art. Revisamos, es bien importante no se haya colado ninguna zona sin pintar. Parece que no. Y listo. Entonces ya una vez que tenemos esto, podemos regresar nuestro color de fondo, color blanco.
para continuar con la etapa siguiente, que es con lo que seguiríamos en nuestra siguiente sesión. En este momento, bueno, pues lo importante es que tengan sus flats, que los tengan ya perfectamente revisados, que no haya ninguna zona que deba estar cubierta sin cubrir. Ahí revisamos, revisamos, revisamos. Y si ya está todo bien, bueno, pues vamos a ir guardando también. Entonces esto, les repito, es algo que tenemos que acostumbrarnos a hacer más frecuentemente. Yo mismo también lo tengo que aprender. Y pues guardamos. Save o comando S, su atajo importante. Y listo. En este momento todavía no estamos preocupados por la luz, la dirección de la luz, el volumen. Hasta este punto es una escena bidimensional en donde tenemos simplemente separados nuestros flats en tres carpetas. Y sí, importante, el tono de gris del flat va a corresponder a la luminosidad que va a tener el material ya al final. ¿Ok? Bueno, pues entonces ese es nuestro ejercicio de hoy. Es realmente muy sencillo porque solo es crear los flats. Y ya para la siguiente sesión vamos a iniciar con el cel shading de estos materiales. Empezar a darles volumen, empezar a darles luz, empezar a darles sombras, igual con el método que ya practicamos en nuestros ejercicios de esferas. Obviamente aquí pues los volúmenes ya no son esferas, son volúmenes pues ya un poquito más complejos, entonces vamos a ver también cómo trabajar esos volúmenes para darle un poquito más de realismo a esta escena. Ok, pues entonces guardamos, salimos de Photoshop y dejamos nuestro archivo ahí pendiente para continuarlo en la siguiente sesión. Entonces, pues regreso aquí con ustedes solo para recomendarles no retrasarse, mantenerse al día en sus videos, tener una buen control de sus tiempos para que no les vaya a ganar un nuevo video y que este llegue sin que hayan terminado la actividad anterior, sobre todo porque como ven, estamos trabajando sobre lo que hicimos anteriormente, entonces es importante que no se permitan retrasarse para que no se les junte el trabajo. Pero bueno, pues si van al día, no se preocupen, entonces vamos a continuar la siguiente sesión con la siguiente parte del proceso. Ok, los dejo con sus datos que ya conocen, página web, correo electrónico para cualquier interacción que quieran tener conmigo, también la plataforma de asesoría, Microsoft Teams, y ahí les pongo su QR para que puedan acceder directamente a ella. Recuerden que cualquier duda que tengan durante la hora de clase intento estar siempre en ese momento ahí listo para responder de forma inmediata si tuvieran algún problema con su ejercicio o algo que no les sale, algún asunto que quisieran que les ayudara a revisar. Con todo gusto, y si no es en hora de clase, pues ya saben, me pueden dejar su pregunta y lo más pronto posible intentaré responderlas. Muchas gracias por su atención, cuídense mucho y nos vemos en nuestro siguiente video.